Así me están jugando. Ok. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos otra vez, algunos en casa, otros por el medio de la computadora, pero todos con el mismo espíritu, con el mismo gozo. Y en esta oportunidad que estamos meditando en decisiones personales, ¿verdad? Que en realidad son principios y solo recordarles, ¿verdad? Aunque seguramente Esmer va a ahondar mucho más en eso, pero recordarles que aunque en aquel instante eran decisiones que yo recibí enfocadas específicamente para la reunión del liderazgo de la iglesia en la que me encontraba, con el tiempo, todas esas decisiones son decisiones que aplican a cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier interrelación personal que tengamos, porque es una relación con nuestro prójimo. Así que si Dios nos ordena amar al prójimo como a nosotros mismos, pues esas decisiones que tuve para con los líderes de la iglesia son las mismas decisiones que voy a tener para con mis demás hermanos. Con ese entendimiento vamos a encomendarnos a Dios y a esperar que él abra nuestro entendimiento, le dé como siempre la gracia y la sabiduría a Elmer para que nos comparta. Acompáñame entonces. Padre, es un gozo grande cuando nos reunimos para meditar en tu palabra. Siempre hay luz que tú alumbras, tal y como está escrito en tu palabra se hace lumbrera a nuestro camino, salimos viendo cosas que no habíamos visto antes o recibiendo respuestas a cosas que teníamos en mente, pero y no esperábamos encontrarlas tal vez aquí porque las esperábamos de otra índole, pero tú en tu misericordia siempre tocas nuestra mente, nuestro corazón, para que vayamos creciendo. Pedimos entonces que uses como siempre a nuestro hermano Edmer y que a nosotros nos ayudes también a oír con tu espíritu y con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Edmer. Muchas gracias. Pues seguimos. Hoy nos toca la decisión número 2, que se llama enfatizaré la unidad. Yo quisiera poner como base lo que Brandon nos explicó la semana pasada. Los 3 estados en los que el hombre se maneja, que en el primero se trata de que nace dependiente realmente. El hombre cuando nace, yo creo que es la criatura más indefensa que existe. Cualquier ser, un animalito puede nacer y casi empezar a valerse por sí mismo casi desde que nace, cosa que con el hombre no sucede. Si el hombre está a la intemperie o algo así, pues puede morir. Entonces es 100% dependiente de sus padres. Conforme pasa el tiempo y va adquiriendo madurez y entendimiento, se convierte en un ser independiente. Ya realmente no depende de nadie para comer, para bañarse y todo eso. Pero cuando llega a la edad adulta, en la época en que está maduro, en que ya está en su época de producción y de desarrollo, se convierte en interdependiente. Ya necesita, él depende de unos y unos dependen de él. Entonces la idea es que en su etapa de interdependencia, él sirve para crear cosas. En una empresa, para llevar a cabo el plan de una empresa. En la iglesia, como nos toca a nosotros, pues llevar el trabajo que el Señor Jesucristo le encomendó a la iglesia. Entonces, basado ya en esa parte que ya estamos hablando en la tercera fase, ahora vamos a platicar de la unidad. Y entonces vamos a tener una idea de lo que la unidad significa. Dice que es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Cualquier cosa que se habla de unidad debe cumplir esto. Para que su esencia se mantenga, tiene que tener todos los componentes necesarios unidos. La primera parte que quiero tomar como base para la primera parte es Génesis 11:6, que dice, eso está hablando, el contexto es cuando se estaba haciendo la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Los hombres, Dios había dicho, fructificad, multiplicados, poblad la tierra y sojuzgadla. Pero ellos no querían hacer la parte de extenderse sobre la tierra, sino lo que pensaron, vamos a hacer una ciudad pequeñita que en lugar de crecer a lo ancho, crezca a lo alto. Así vamos a tener todos contacto y vamos a estar todos contentos. Pero a Dios no le agradó porque el mandato de él era poblar la tierra, si teníamos una tierra tan grande. Entonces dice en Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Vamos entonces a analizar parte por parte. Y es el poder de la unidad. Es la primera sección que quiero compartirles, es el poder de la unidad para alcanzar un objetivo. Si vemos ahí, el objetivo era crear una torre tan alta, decían ellos, que llegara hasta el cielo y que pudieran estar siempre juntos. La primera parte que se menciona en Génesis 11:6 es el pueblo es uno. El asunto es ahí es que todos están en un mismo sentir y consideran que la meta a alcanzar es de beneficio colectivo. Yo creo que eso es la parte más importante cuando queremos desarrollar algo, que todos los colaboradores, todas las personas que se van a involucrar en el proyecto, sea cual sea, tienen que estar convencidas de que el objetivo que se va a alcanzar va a ser para beneficio de todos. Si es un producto en una empresa que va a ser es un producto, tiene que ser un producto que va a ser bien aceptado y bien recibido por el mercado, porque entonces todos los que participaron en su diseño y en su fabricación, pues van a tener el beneficio. El otro es que todos estiman que la visión de grupo es más importante que la visión individual. De eso Brandon nos platicó bastante la semana pasada, incluso usó un ejemplo que a mí me gustó mucho, y es el término, por ejemplo, de una orquesta. Todos tienen que ser muy buenos, pero hay momentos en que unos sobresalen y otros callan o tocan bajo, porque la idea es que uno sobresalga y los demás sean como armonías, para que la obra sea un éxito. Igual sucede cuando se hacen cosas en equipo. Hay momentos en que aportamos y tenemos que estar después pendientes de ver que las situaciones se están llevando a cabo como se debe. Y puede ser que la idea que nosotros hayamos aportado no se tome en cuenta porque no se aplica para el momento que se está haciendo. Entonces, la idea es que la visión del grupo, que el éxito de todo sea importante y sea de mayor prioridad que lo que yo pienso o que yo creo que sea bueno. Eso nos va a permitir siempre mantener la unidad cuando estimamos que el grupo es más importante que solo yo. El segundo aspecto dice, tienen un solo lenguaje. Y la idea es debido a que las palabras poseen el mismo significado para todos, es fácil ponerse de acuerdo. En la comunicación eso es vital. El hecho de que yo me acostumbre a que antes de juzgar algo tengo que escuchar con detenimiento para ver si lo que la persona me quiere decir es exactamente lo que yo estoy comprendiendo. Si se dan cuenta, muchos de los conflictos interpersonales se debe a eso, a que yo digo una cosa, pero la otra persona entendió otra. Y quizá porque tal vez con mis rasgos, con mi cara, pareciera ser como que le estoy dando un sentido a las palabras que no es necesariamente lo que yo quiero compartir. Y me llamó la atención y voy a mencionar unas cosas que a mí me parecieron graciosas, pero que ilustran bien lo que les quiero compartir. Dice, en la actualidad se puede ver cómo palabras que se pronuncian casi igual, son de significado diferente. Y vean estas. Ejemplos de palabras con diferente significado. Y eso lo vi una vez que estaba lavándome la boca. Yo tengo con unos compañeros brasileños. Yo estaba aprendiendo un poco de portugués y platicando. Le pregunté cómo se llamaba. Yo le digo, ¿cómo se llama este cepillo? No, me dijo, es escoba. Le digo, esto es una escoba. Sí, me dice escoba. Y le digo, ¿y entonces la escoba cómo se llama? Y la escoba para ellos se llama basura. Entonces imaginan ustedes dos palabras tan sencillas. Cepillo lo dicen escoba y escoba le dicen basura. Entonces, imagínense que, como dicen dos personas, que el portugués y el español se parecen bastante, porque sí se parecen bastante. Pero hay muchísimas palabras que se pronuncian igual, que incluso algunas se escriben igual, pero el significado es totalmente diferente. Incluso me acordaba la palabra escritorio. Ellos tienen la palabra escritorio, pero para ellos significa oficina. Nada que ver.
Y otra que me llamó mucho la atención y por eso les digo que me recordó, es que la palabra en francés condescendant, que es algo, suena más como condescendiente. En francés significa arrogante y eso sucedió porque teníamos un compañero que era muy arrogante. Siempre se sentía superior y cuando trataba problemas con gente en el teléfono y yo estaba oyendo, por ejemplo, que había un problema serio y lógicamente pues el técnico del otro lado no sabe qué está pasando y no tiene todos los elementos que nosotros sí teníamos para juzgar cuál era el problema. Después, perdón, resultaba que los trataba como que eran unos tontos. Y una vez un compañero me dijo, ya te diste cuenta, hablándolo en francés, me dijo, ya te diste cuenta que Eric es bien condescendiente. Condescendiente, le digo, estamos hablando de esta persona. Sí, me dijo, él es bien condescendiente. Como él es de habla francesa, le pregunté y le digo, mira, Eric, le digo, ¿y qué significa condescendiente? Y me explicó el término y dije, es arrogante. Le decía, porque en español condescendiente es una persona que es muy empática, que le gusta mucho servir y ayudar y que considera a las personas como sus iguales. No tiene nada que ver con él. Pero imagínense una palabra tan sencilla que sea totalmente opuesta. Condescendiente, la palabra vale, en francés es arrogante en español. Incluso estaba acordándome de algunas anécdotas, incluso que Carlitos nos contó que en El Salvador, por ejemplo, o en Honduras, no sé cuál de los dos lugares, hay una palabra que para nosotros es un cumplido, que para ellos es una ofensa. Entonces, siempre desde que Carlitos explicó eso, cuando vine a Canadá ya comencé a trabajar y me juntaba con latinos, siempre le digo lo que Carlitos dijo. Cuando yo digo una palabra, antes de juzgarme, piensen en quién soy yo, porque no soy una persona abusiva que alguna vez les va a hablar una grosería. Porque tal vez la palabra que para mí es muy común y muy correcta, para ustedes puede ser ofensiva. Entonces sí les agradeceré que si digo alguna palabra que ustedes consideran que no es correcta, pues me lo digan para que yo evite usarlo, para cuidar el corazón de todos. El tercer aspecto fue, dice, han comenzado la obra. Y miren una de la parte, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El asunto es que ellos ya tenían una visión, ya sabían lo que querían hacer, estaban comprometidos, tenían un lenguaje. Cuando necesitaban hacer, me imagino que han de haber sido muy buenos constructores para hacer una obra que habían empezado tan grande. Fueron diligentes haciendo el trabajo para alcanzar el objetivo que se habían propuesto. Y la idea de eso es de la diligencia, que en donde estamos en un equipo tenemos que aportar lo mejor posible para beneficio del proyecto que estemos haciendo. Y la otra situación es en la forma de pensar. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. A mí me llamó mucho la atención ese versículo en ese caso. Porque ciertamente, si somos personas nosotros que queremos hacer las cosas bien, que queremos dar lo mejor y queremos hacer tantas cosas, nuestro pensamiento va a tender a la abundancia. Tenemos que tener en mente eso. Dice, pero más el que se apresura alocadamente, el que toma y es impulsivo, sin detenerse a pensar lo que está haciendo, definitivamente en lugar de ser ayuda puede ser un estorbo. ¿Verdad? Entonces, dentro de la parte de la unidad de los equipos, tenemos que tener esa parte también pendiente. Como ya vimos primero, el poder está en la unidad y en llevar las cosas en orden para beneficio de todos. Debemos tener cuidado, como dice ahí, no proceder alocadamente y cometer errores y afectar a otros. Y el cuarto punto que pone ahí dice, Dios nada les hará desistir. Y ahí vale la pena mencionar esa parte que en Proverbios 29:18 que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Hay otras traducciones que dicen sin visión.
Dice, sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La idea es, si nosotros ya tenemos un plan de lo que vamos a hacer, sabemos que estamos trabajando para un equipo, estamos siendo cautos y prudentes con lo que estamos haciendo, somos diligentes en lo que estamos haciendo, lo que nos hace permanecer y trabajar, aunque parezca que sea cansado y lo que quieran, es que tengamos que la visión que tengamos, que sepamos exactamente para dónde vamos. Porque si las cosas vamos seguros a donde vamos a trabajar y las cosas se ponen difíciles, las cosas son adversas, pero el objetivo que vamos a alcanzar vale la pena, no importa sufrir las inclemencias, no importa sufrir los problemas que puedan suscitarse. Nosotros estamos con una visión, sabemos que esa visión vale la pena y entonces nos implicamos para hacerlo. Y lo más importante es cuál es la base en el caso de nosotros que trabajamos para nuestro Señor Jesús. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros hemos recibido la visión de algo que tenemos que hacer en el Señor Jesús y estamos trabajando, estamos desarrollando esa parte, lo que nos va a dar siempre el norte para saber hacia dónde vamos es la palabra de Dios, porque esa va a ser la lámpara que nos va a ir guiando hacia dónde tenemos que ir. De esa forma, no vamos a caer, vamos a seguir. Y me llama la atención porque miren, lo que dice Génesis 11:6 es Dios el que está hablando y está reconociendo esos 4 componentes que ese pueblo tenía como algo que era de sumo poder. De tanto poder era que Dios tuvo que intervenir y simplemente modificar uno de los cuatro componentes, que era hablar la misma lengua. Porque una vez así, los otros 3 se van a la basura, ¿verdad? Y hay el segundo aspecto, la segunda sección que me gustaría mencionarles es el poder de la unidad para nuestro beneficio, para el beneficio individual del equipo. Y eso se encuentra en Eclesiastés 4:9-12. Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Importantísimo el punto ese del poder de la unidad para nuestro beneficio, porque como les digo, en el caminar que tenemos, en lo que estamos desarrollando, puede haber desánimo, puede haber cansancio, no se pueden haber tantos factores, pero si tenemos a la par a alguien, un brazo que nos ayude, que nos anime cuando las cosas están yendo mal, cuando sentimos que las cosas no están avanzando, quizás nuestros ojos ya no están viendo con claridad y puede que en un momento sintamos desánimo porque decimos, bueno, la visión es clara, pero tal vez no lo estamos cumpliendo, en fin, tantas cosas que pueden suceder. La persona que está a la par nuestra puede ver con más claridad, puede quizás considerar cosas que nosotros no estamos considerando, viendo más allá de lo que nosotros estamos viendo porque su estado de ánimo está diferente. Entonces, la unidad nos protege en ese sentido. Aparte de que cuando se trabaja en equipo se produce más rápido. Yo me acuerdo una vez que se nos estaba inundando el garage que les conté la vez pasada. Trabajamos en equipo, en lugar de que uno agarrara una cubeta y se fuera caminando hasta el otro lado a echar el agua. Mejor uno quitaba el agua y el otro la ponía. Miren, vaciamos eso, pero rapidísimo. Y es precisamente porque el trabajo abunda más cuando se organiza y cuando más de una persona participa. Entonces ven que el trabajo abunda mejor cuando se tiene unidad, cuando se trabaja más de una persona. Si una persona cae porque se desanima, pues hay otra persona que lo anima. El hecho de calentarse mutuamente es el hecho de sentirme yo protegido, de sentirme apoyado. Y cuando vienen problemas externos que me quieren afectar, dice, en lugar de que prevalezca uno, dice, 2 le van a resistir. Y el hecho de cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, el hecho de que esté la gente unida. Cuando alguien quiere atacarnos, se enfrenta a un individuo, se enfrenta a un grupo. Y si el grupo está sólido, definitivamente
las cosas van a caminar bien. ¿Ok? Y dice en Salmos, dice otra parte muy bonita, dice en Salmos 133, 1 y 3b, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Definitivamente, si tenemos a Dios como Padre, a Dios le va a agradar que sus hijos se lleven bien. Yo no creo que haya un padre, puede que lo haya, que sea medio loco, pero no hay un padre con 5 dedos de frente, dijera mi papá, que pueda alegrarse de ver que sus hijos estén peleando y estén en desacuerdos. A cualquier padre le agrada. A mí me agrada ver cuando estamos jugando, mis hijos comparten y tienen bonita relación. Entonces, esa parte es interesante. De saber que cuando estamos juntos en armonía, Dios envía ahí bendición y vida eterna. ¿Verdad? Ahora veamos esos mismos puntos, pero apliquémoslos a la situación de la iglesia y analicemos por qué la iglesia no está teniendo el impacto que debería tener. Y en eso recurro a una situación que nos platicó Carlitos hace mucho tiempo, en el que Esteban Koch fue el autor, que estaba hablando con una persona, con un líder de una iglesia, y le pregunta que cómo estaba la situación en Guatemala en cuanto a delincuencia. No, dice, esto está tremendo y ya no se puede hacer nada y tantas cosas. Y le preguntó después, y mire, le dijo, ¿y cómo ve usted la situación en cuanto a la situación de la iglesia? Y le dijo él, mire, está tremendo, mire, las iglesias están creciendo, todo está pasando tan bonito, estamos alcanzando al mundo y cosas así. Le dijo, mire, esa parte para mí no tiene sentido. ¿Cómo es posible que la iglesia esté creciendo y usted me diga a mí que no tiene impacto? Eso quiere decir que definitivamente algo no estamos haciendo bien. Y entonces yo me atreví y les pido disculpas porque según yo estaba transmitiendo y compartiendo las diapositivas, pero qué sí, ahorita que vi el teléfono vi que no, perdón. Pero lo importante viene ahorita. Dice, el pueblo es uno. Y entonces la respuesta es no, porque cada uno de los representantes de las diferentes iglesias busca su propio beneficio, que puede ser ya sea económico o de fama. Entonces no se puede pensar que estamos alcanzando algo cuando yo estoy trabajando y predicando cosas que me beneficien a mí y no beneficien al grupo completo. Si hablamos del cuerpo de Cristo, como todas las iglesias que hemos decidido servirle. Además, dice, poseen una visión individual cuyo objetivo generalmente es crecer en número, pero sin un propósito de beneficio para el reino de Dios. Y ese creo que es uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia. Porque por una parte se ha entendido que la función de la iglesia es hacer más miembros, hacer que la iglesia crezca para demostrar al mundo, entre comillas, que el pueblo de Cristo está realmente creciendo y estamos impactando a la sociedad y todo eso. Pero en cuestiones de reino estamos en pañales, ¿verdad? No es el crecimiento en general el que da el poder, sino el respetar lo que Dios dice y seguir la visión que Dios dio y en la que debemos ocuparnos. Tienen un solo lenguaje. A través del tiempo, dice, se han modificado los conceptos bíblicos, por ejemplo, presentar el atributo de Jesús como Salvador, pero poco como Señor y Rey. Esa es otra cosa que también da mucho problema. Porque por una parte, yo me acuerdo cuando yo recibí al Señor, bueno, me dijeron que si quería recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Bueno, eso es redundante porque no hay otro Salvador. Es el único, es el suficiente.
pero personal también es redundante, porque es salvador de todos los que le obedecen. Entonces el problema es cuando yo acepto a Jesús como mi único y suficiente salvador personal, estoy dándole a Jesús en mi vida una función que me saque de problemas. Pero si yo lo acepto como Señor y Rey, está implícito que como Rey tiene reglas que yo debo respetar si estoy convirtiéndome en súbdito de Él. Y Señor quiere decir que es dueño de todo. Eso quiere decir que mi vida ahora le pertenece. Si yo estoy recibiendo a Jesús como Señor y Rey, lo primero es que cambié de propietario. Cambié de reino. Si es que había otro, que no había otro, simplemente estaba fuera del reino. Pero también cambié de dueño, ya según yo ya no me pertenezco a mí mismo, sino le pertenezco al que me compró. Entonces eso ya cambia bastante la forma en que uno va a vivir el evangelio. Teniendo un rey y teniendo un señor, que yo soy su propiedad y que él es el que dicta las leyes y yo soy el que las obedezco. Han comenzado la obra. Dice, el hecho de carecer de una visión clara no les permite comenzar el mandamiento de poner a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Y es el mandamiento de Mateo 28. Hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones y bautizarlas, dice, y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo va a cumplir uno la gran comisión, la llamada gran comisión, cuando ni siquiera se tiene esta visión de que nuestro objetivo principal es discipular a las naciones? Que donde estemos nosotros tenemos que hacer huella para que la sociedad en general vaya creciendo y vayan estableciendo el orden de gobierno de Dios dentro del Estado, que es el que realmente tiene más poder por lo que se ha tomado. Y la segunda parte dice, la labor principal se reduce en cristianizar a la gente, pero el énfasis se hace en buscar la bendición de Dios a través de inversiones y no en formar carácter en las personas y enseñarles a leer y a obedecer la palabra de Dios. Y eso definitivamente está implícito en la primera parte que les mencionaba. Porque si no hay visión, cualquier cosa aparentemente es buena. Y si la gente se para a decir que quieren recibir bendición, pero a cambio tienen que hacer ciertas cosas, están creando, por una parte, bebés espirituales y están haciendo que los que no conocen a Cristo vean a la iglesia como un mercado, en lugar de verlo como el reino, el ente que Dios utiliza, el organismo que Dios utiliza para que su reino se establezca. Son dos visiones diferentes. Por una, para las partes de adentro, falta de visión y de caminar sin entendimiento, y para los de afuera se convierte en tropiezo. Y como se dice, ¿verdad? Después ponen a todos en el mismo cesto. Ya no hay líderes que realmente amen al Señor y estén buscando servirle, sino todos son un montón de tramposos y cosas así. ¿Verdad? Eso es muy triste. Y nada les hará desistir. Dice, debido a la pobreza en la enseñanza y el discipulado, se crean bebés espirituales que deben ser tratados con cuidado para no ofenderlos. Eso hace que los líderes se cansen y los miembros se vayan a buscar quién les habla más bonito. Y miren, de eso creo que todos hemos oído bastante. La gente quiere ir a una iglesia en donde le digan lo que quiere escuchar. Ahí sí que, como dice la Biblia, tienen comezón de oír, pero no quieren oír la palabra, sino palabras, cosas que les alimenten el alma. ¿A quién no le gusta oír que es hijo del rey, que es llamado a ser cabeza, no cola, y un montón de cosas? Todo el mundo le gusta y después los ponen a confesar un montón de cosas, pero se les olvida un pequeño detalle, que el Señor y Rey pone condiciones para dar esas cosas. Un rey pone reglas y uno está obligado a obedecerlas y a seguirlas. Y los planes generales de las iglesias no prosperan
porque como dice el refrán popular, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y ese es otro grave problema. Porque aún, si se dan cuenta ustedes, cuando comenzó la evangelización, Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los apóstoles se habían quedado solo en Jerusalén. Para que se cumpliera el plan de Dios, ¿qué tuvo que pasar? Que hubiera persecución. Los empezaron a perseguir y entonces empezaron a caminar y a salir. Los discípulos se quedaron en Jerusalén, pero todos los que habían creído se fueron y al irse de Jerusalén tuvieron que ir a Samaria, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, huyendo, pero predicando el evangelio, cumpliendo el mandato para el cual habían sido llamados. Entonces, cuando vino esa persecución, era viento favorable, era un viento para empujar a la gente a que hiciera lo que tenía que hacer. Pero si la gente no tiene el entendimiento de qué es lo que Dios está esperando, entonces simplemente para ellos no es viento favorable, aunque realmente lo sea. Y en lo que concierne al poder de la unidad para nuestro beneficio, dice, cuando existe el amor entre hermanos, podemos exhortarnos, cuidarnos y amonestarnos mutuamente para edificación. Ese es otro punto que yo no sé si ustedes lo han vivido. A mí, más que todo aquí en Canadá, me tocó vivirlo. Y es que yo venía con el entendimiento, los que estuvimos en Verbo se acordarán que éramos una familia, o sea, nos tratábamos como familia, nos cuidábamos como familia. Entonces, cuando algo no caminaba como era, pues nunca faltaba vos te invito a tomar un cafecito. Ya sabía que la regla iba por el otro lado, pero era de bendición, porque muchas veces me llamaron la atención porque yo estaba haciendo cosas que yo creía que eran buenas, pero no eran buenas. Y como yo sabía que los hermanos me amaban, si me iban a decir algo, me iban a decir algo para mi bien y por ende para el bien de mi familia. Pero ahora eso ya no existe, por lo menos aquí me tocó no verlo. Si uno tenía una palabra de exhortación para cuidar o a veces para corregir alguna cosita que estuviera mal, se armaba la grande. Entonces decía uno, bueno, también tienen el derecho de poder vivir su vida cristiana como quieran. Pero yo ya libré mi responsabilidad, yo les quise servir. Si consideran que mi consejo no es bueno, están en su derecho, ¿verdad? Pero por lo menos yo libré mi responsabilidad y que creo que eso es una de las funciones más importantes en lo que la unidad se refiere, a que podamos cuidarnos a través de la amonestación y la exhortación, ¿verdad? Así que básicamente eso es todo, hermanos. Perdón que me excedí en 3 minutos. Pero si hay preguntas o comentarios, pues me gustaría escucharlos. Está bien. Edmer, ¿Sí? en contraposición, ¿verdad? Para poder comprender bien lo que es la unidad. En Isaías se menciona que en ese entonces era lucero de la mañana, que quiso ser igual, o sea, poniendo una cosa igual, poniendo su trono en los montes altos y ubicarse a la par del Señor, de Dios, de Jehová, entre las estrellas. Eso no es multiplicación, sino que es división. Teniendo cuidado que que la multiplicación muchas veces se confunde con la división, porque se están creando dos grupos. Y claramente tenemos en Corintios, en 1 Corintios 15, 25 más o menos, me recuerdo, cuando el Señor mismo se va a sujetar a quien le sujetó todas las cosas y van a ser uno nuevamente. Ahí hubo una división, si quieres, pero en beneficio de crear una multiplicación. ¿Me entiendes? Sí, sí. El Señor Jesús vino para crear, para volver a llevar al origen de lo que había sido el plan de Dios, que continuara llevando a su reino a los demás, para que se creara la unidad nuevamente.
Y él lo explica, Pablo lo explica, ¿verdad? Que el mismo Señor le sujetó todas las cosas a los pies del Señor Jesús, quedando pendiente de la muerte, y luego él se va a sujetar para ser uno nuevamente. Mientras en contraposición te estoy diciendo que el ángel, el lucero que se llamaba en ese entonces de la mañana, él tenía el poder para hacer cosas. Y lo que se metió en su mente fue crear algo similar para poder dividir. No sé si di a entender un Sí, poco mi sí. punto. No, y es que el asunto sí es correcto, fíjate, Víctor Hugo, porque, como decís vos justamente, cuando una iglesia crece mucho y tiene la visión, reciben la visión de Dios de ir y trabajar en otro lugar, pues salen y se van a establecer a otro lugar, pero siguen atados al mismo conducto, que es trabajar en lo que Dios les mandó, trabajar en el proyecto de Dios de establecer el reino. El problema con Lucifer en ese caso fue que él quiso hacer algo para recibir la gloria que le pertenece a Dios, tener su equipo de adoradores. Y Dios es el único digno de honra, gloria y alabanza. Entonces ahí se convirtió en enemigo y por eso Dios lo tuvo que parar y destruir. O sea, Estaba él quería viendo, dividir. perdón, Él quería dividir. dividió Sí, y vaya que lo logró. sí. Mira cuántos ángeles se llevó. La familia Rivas tiene levantada. Sí, tiene la familia Rivas. ¿Quiere decir algo? Adelante, hermanos. Sí, no me cuadran los números aquí. Queremos y anhelamos saber bien el mensaje escrito. Usted dijo que ellos no sé, o sea, se quedaron en Jerusalén y no fueron a hacer. Eso podría pensar que se acobardaron, pero aquí leía yo en Hechos 1 y dice que esa fue una orden que les dio el Señor Jesús, que se quedaran en Jerusalén. O sea, ellos se quedaron por mandato del Señor, no porque ellos hayan... Y es más, ahí dice que no había venido el Espíritu Santo, pero de ahí les dice, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigo en Samaria Así es. y hasta los confines. Es por eso que tenemos, por esos 12 hombres que se atrevieron, pero guiados por el Espíritu, a dar sus vidas, literal, por la causa. El tema es la unidad, pero veo aquí que usted decía que ellos se quedaron ahí, pero sí fue... No, voy a aclarar si el punto es correcto. Lo que pasa es que si te acordás, decía que se quedaran ahí hasta que viniera el Espíritu Santo. Y entonces dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El asunto fue que se quedaron en Jerusalén y estaban muy bien, la cosa iba muy bien. Pero el asunto es que tenían que salir. O sea, el mandato después era de salir y el medio que surgió para que se llevara a cabo la expansión fue la persecución que hizo, creo que fue Herodes, el que hizo la persecución y tuvieron que salir. Y entonces saliendo, dice que empezaron a predicar el evangelio a todos los lugares a los que habían sido dispersos. No fue rebeldía, sino fue, pienso yo, porque de cobardía no tenían nada, eso sí, porque eran capaces de confrontar a la ley, decirles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando los amenazaron, en lugar de acobardarse, se juntaron, oraron a Dios para que Dios le diera más denuedo para hablar el evangelio. Y Dios lo hizo. Y hablaron con más denuedo. ¿Verdad? Sí, el punto es correcto. Gracias. Es buena la aclaración. Gracias. No sé si hay otra pregunta, otro comentario. Solamente agregando de que Pedro lo dice claro, a los expatriados de la dispersión. O sea, sí fueron amenazados y tuvieron que huir, pues. O sea, Pablo lo confirma, Pedro lo confirma, ¿no? Tiempo difícil les tocó vivir a los hermanos. No sé si hay otra pregunta, otro comentario.
pues si no hay comentarios ni preguntas, hermanos, entonces, Carlitos, te regreso el micrófono. Gracias, Edmer. Creo que sí debiéramos de, si no hacer los comentarios, sí sopesar lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Porque los ejemplos de la Biblia son tan claros de que necesitamos, por eso es que es tan importante cuando no entendemos la visión o la forma en la que Dios nos está guiando en una congregación, preguntar, así como, esto es lo bonito de esta reunión, ¿verdad? Cuando algo no está claro para nosotros, podemos decir, no entendí eso, lo veo diferente, etcétera, para que lleguemos a ese mismo diccionario, que todos tengamos el entendimiento de las palabras como las se están transmitiendo. Y si no las entendemos, es bueno preguntar. Pero el punto es, el propósito de estos estudios es que vayamos, en primer lugar, evaluándonos a nosotros mismos. ¿Cuánto valoro yo la unidad con mis hermanos? ¿Cuánto valoro yo la unidad de mi familia? ¿Verdad? Como les digo, estos son principios que se aplican en todo. Y en este caso, preguntémonos, ¿cuánto valoro yo la unidad de mi familia natural, de mi familia carnal? ¿Cuánto valoro la unidad de mi familia espiritual? Y tratar, recuérdense que a veces, no a veces, yo creo que en todas las familias, en todos los lugares, llegamos a tener momentos de donde no nos entendemos, donde no nos comprendemos o donde hay alguna adversidad. Pero el punto es, si evaluamos más la meta, si evaluamos más la unidad, estaremos más dispuestos a, si es necesario, dar a nuestro brazo a torcer y buscar la armonía antes que tener la razón, ¿verdad? Más importante eso. Así que gracias, Edmer. El punto de hoy es tan vital y lo debemos de aplicar primeramente en nuestras relaciones personales, familiares y luego en todo lo demás. Sí, ese sería mi último comentario. Si alguien más quiere añadir algo, dar la oportunidad. Si no, pues pasaremos a orar y a que cada quien pueda ya, como los que estamos congregados en casa, podamos seguir compartiendo en casa y los demás, pues sí, veo la mano levantada, habla. Buenas noches. Fíjense que tenemos una necesidad de oración. Carlos, mi esposo, se ha estado sintiendo que se le sube la presión bastante y por varias noches me ha estado diciendo eso. Hoy compró un medidor y se tomó la presión y está en 196. Ahorita Gerson me hizo el favor de llevarlo al hospital para estabilizarlo. Él está bastante bien y todo, pero parece que no es tan bueno que esté con la presión alta por mucho tiempo porque se empieza a arruinar el cuerpo por dentro. Entonces solo queremos por favor que nos apoyen en oración para que todo salga bien y se logre estabilizar. Amén, amén. Así lo haremos. Bien, aprovechando entonces ese momento de oración, ¿alguien más que tenga una petición de oración en este momento? Vamos a orar por Carlos y también vamos a seguir orando por Darío y darle gracias a Dios. Darío salió ya de la operación, ya está en un proceso de recuperación. Ayer que hablé con él, hasta mandaron una foto donde está sentado, de que ya está sentado y me dijo que ya estaba empezando a caminar. Eso fue ayer, así que hoy todavía está. Pregunté y me dicen que está mejorando, ¿verdad? Está ya reponiéndose. Aquí, Carlito. Sí. Yo también, buenas noches a todos. También quisiera tener tengo más bien una petición de oración por una amiga de ya 25 años de amistad y acaba de tener diagnóstico de cáncer de pulmón. Es joven, ¿verdad? Con 2 hijos adolescentes y quisiera pues pedir oración al grupo completo. Se llama Susana Solórzano y pues es una amiga muy querida nuestra y estamos ahí todavía procesando el diagnóstico, que es muy reciente, pero es un grado muy avanzado donde no hay opción de cirugía. Wow. Entonces, Okay. también, por favor. Muy bien. Entonces tenemos a Carlos y a Rosana. ¿Alguien más? Ponen también a mi tío Gustavo, por favor. ¿A quién? Mi tío Gustavo está bastante mal. Okay. Bastante delicado. Muy bien. Oremos entonces, hermanos. Pongámonos todos ahí sí que en unidad, ¿verdad? En esta petición. Padre, venimos a tu trono de gracia
confiados en la invitación que nos haces, de que nos acerquemos para buscar ayuda para el oportuno socorro. En primer lugar, te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado y derramas continuamente en nuestra vida. No queremos simplemente porque hoy no haya un milagro específico en nuestra vida, olvidarnos de que tú siempre estás cuidando de nosotros. Pero específicamente nos unimos, amado Redentor, como parte del cuerpo que somos por estas personas mencionadas. Agradecemos la restauración que estás haciendo en Darío. Pedimos que lo sigas fortaleciendo y que restaures totalmente su salud. De igual manera, ponemos a Rosana, esta amiga cercana. Amado Redentor, cuando los hombres dicen que ya no hay nada que hacer, es cuando con más confianza nos acercamos a ti, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y que por tu bondad infinita tú puedes extender aún más tiempo de vida, especialmente cuando en nuestra humanidad vemos la necesidad de que esa madre, que esa persona siga trabajando con sus hijos. Así que te pedimos, oh Señor, unánimemente, extiéndele gracia y misericordia a esta familia y que puedan encontrar la respuesta en la salud de esta señora. Y por el tío también de Erwin, clamamos, Señor, tu bondad. Tú eres el Dios de todos nosotros. No hay aquello, ante ti tu misericordia es grande y tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Así que sabemos que pecados y faltas tenemos todos, pero que también tu bondad infinita nos permite ver tu mano sanadora para que también nos demos cuenta de que necesitamos acercarnos más a ti. Ponemos a esto por nombre y a todos los demás en tus manos, delante de ti. A Carlos, perdón, Señor, por no mencionar a Carlos por nombre. Es un hermano tan amado, es un hermano que apreciamos tanto como parte del cuerpo que es. Y sabemos que es un hombre que tiene mucho potencial delante de ti. Lo miramos como el varón de Dios, como el varón que tú estás formando. Y somos agradecidos, Padre, de que está con nosotros y que podemos beneficiarnos del don que tú has puesto en él para que sea inquisidor, para que sea uno que busque lo más profundo de tu palabra y de esa manera nos ayude a ver cosas que no habíamos visto. Por lo cual te suplicamos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre él también. Todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, por los méritos de su sangre preciosa. Amén. Padre, yo también quiero dar gracias, Señor, porque hoy vi tu mano sobre mi vida, sobre mi salud. Gracias, Padre, porque amanecí con malestar, mas tú pusiste tu mano a raíz de la oración rogativa que tuve. Fui sanado, Padre. Gracias. Gracias, amén. Nos gozamos en ver la misericordia de Dios. Amén, así es. Bendito eres tú, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, con eso damos gracias a Dios y podemos pasar a nuestras